Buenas tardes, estamos en su programa Somos Más que Medicina. El día de hoy estamos con el doctor Erwin Calva Guerra, con nuestro compañero Víctor Samayoa y con Keren Zapeta. Doctor, es un gusto tenerlo en nuestro programa. ¿Nos podría brindar un poco más de su experiencia, por favor? Sí, claro. Bueno, antes que todo, buenas tardes. Gracias a los que nos están escuchando esta tarde. Gracias a ustedes, Lester, también a Víctor, a Keren. Pues, en realidad mi experiencia, primero es como médico y cirujano. Yo me gradué en el año 2002, precisamente mañana, el día de mañana, 5 de septiembre, cumplo 21 años de haberme graduado. Y luego realicé un posgrado en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, con fondos de los Institutos Nacionales de Salud, que es una de las instituciones más prestigiosas, si no la más prestigiosa, en materia de investigación biomédica en Estados Unidos. Luego he estado trabajando como epidemiólogo clínico en el Hospital General San Juan de Dios a raíz del tema del COVID. Entré como un miembro del equipo y todavía pertenezco al equipo. Digamos, esto es básicamente dentro del contexto de lo que va a ser el tema del día de hoy. Aparte de eso, pues trabajo en temas biotecnológicos, trabajo también en aspectos relacionados a temas que tienen que ver con enseñanza de medicina, enfermería en otros lugares, pero principalmente esa es mi área, ¿verdad? De epidemiología clínica y médico y cirujano general. La verdad que es un gusto, doctor, tenerlo aquí con tanta experiencia que usted tiene. Entonces vamos a comenzar con unas pequeñas preguntas. Lo primero que quisiéramos saber, como estamos viendo esto del Mpox, ¿verdad? Que se está viendo a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes que se han observado en pacientes con Mpox en el país? Bien, yo creo que esto es muy importante porque la experiencia que traemos con Mpox, y es nuevamente de recalcarle a quienes nos están escuchando que muchos le conocen como la viruela símica o la viruela del mono, sin embargo, pues estamos llamándole Mpox precisamente porque es un tipo de varicela, entonces, o viruela, han dicho, es un tipo de viruela. Entonces la viruela se va a caracterizar por unas lesiones en la piel. El tema es que las lesiones en la piel en un inicio va a aparecer como un rash, como un enrojecimiento. Luego van a ir evolucionando en diferentes 5 etapas hasta llegar a una costra. Estos síntomas, y en este contexto y en este momento que estamos viviendo en Guatemala en cuanto a los aspectos epidemiológicos, para quienes nos escuchan, tanto los que están en el área de salud, los estudiantes o las personas que les interesan estos temas, escuchándolos ya como parte de su conocimiento general, deben conocer que son muy similares a una gripe. Entonces esto es lo difícil porque en la actualidad sentirían como que si tienen una gripe. Les duele la cabeza, van a tener malestar general, van a tener dolor articular, van a tener fiebre. Probablemente, y una de las características especiales con el Mpox es que van a existir nódulos agrandados, ¿verdad?, que tienen que ver con los ganglios. Eso quizás pueda ser uno de los aspectos más específicos, pero en general podría comportarse muy bien como con el dengue y puede comportarse en cuanto a síntomas como que si fuera una infección respiratoria, tal como lo que estamos viendo en la actualidad, ¿verdad? Está bien, muchas gracias. Ahora que menciona este tema de la epidemiología, me gustaría saber también, aquí en Guatemala hay algunos datos al respecto de esta enfermedad, y si sí, ¿cuáles son los grupos de riesgo para adquirir esta enfermedad? Bueno, Víctor, esta es una muy buena pregunta. Déjame decirte que sí, existen datos porque esta emergencia sanitaria que tenemos en la actualidad activa un sistema de vigilancia epidemiológica que ustedes en las clases podrán comprender que también se le llama vigilancia en salud pública, que es de notificación obligatoria. Entonces, toda notificación obligatoria es notificada al Departamento de Epidemiología y Gestión del Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En el Hospital General San Juan de Dios, el Departamento de Epidemiología en el cual yo trabajo, pues tiene dentro de esto notificarlo. Por consiguiente, se recolectan datos, y así se recolectan datos a lo largo de todo el sistema de salud en Guatemala. Te puedo decir que existen datos desde la emergencia anterior. Es muy importante recalcar que han existido 9 emergencias sanitarias
durante este tiempo que ha sido constituida la Organización Mundial de la Salud. 2 de ellas, las 2 últimas, han sido de viruela del mono o Mpox, como le estamos llamando. Así que eso es un aspecto muy importante y por consiguiente la información que se tiene, que se ha analizado de una manera muy general, ahorita precisamente nos encontramos aquí analizándola ya de una manera más específica, pues nos ha dicho que cerca de 406 casos hubo en el brote anterior de Mpox en Guatemala. Esto fue en el año 2022-2023. Al día de hoy no existe ningún caso confirmado. El día de ayer estuvo en las noticias que habíamos detectado precisamente un caso sospechoso allá en el Hospital General San Juan de Dios, pero finalmente no fue confirmado por laboratorios. Entonces no es un caso, ahorita no hay un caso en Guatemala confirmado, así que no hay datos, pero sí tenemos los datos anteriores. 406 casos en Guatemala, de los cuales falleció uno. Y el que falleció específicamente por complicaciones debido a que tenía una infección concomitante que llevó específicamente a que estuviera muy susceptible a un ataque más fuerte del virus. En relación a la caracterización que estamos viendo, en general, Víctor, la mayoría son hombres. Y aquí hay un aspecto muy importante porque un tema en la epidemiología es que vas a tratar de manejarlo con toda la formalidad de la notificación, pero teniendo el cuidado de no discriminar. Y esa es una palabra muy importante porque esta epidemia empezó a dar muy, pero no exclusivamente a hombres teniendo sexo con hombres, en la que vimos anteriormente aquí en Guatemala. Y un porcentaje bastante importante de ellos eran pacientes que tenían VIH. O sea, que estaban teniendo esos 2 aspectos, jóvenes usualmente, sexualmente activos. Así que el tipo de malestares pues es similar a lo de las gripes que estábamos mencionando. Eso fue lo que se reportó especialmente. Por lo menos eso es lo que nos tira ahorita la información muy preliminar. Pero precisamente nosotros aquí en la Facultad de Medicina propusimos ahorita una investigación para poder responder a través de la herramienta de investigación, que es en el campo que yo me desenvuelvo como investigador aquí en la Facultad de Medicina, para poder contestar más científicamente la pregunta que tenés. Así que en la actualidad no tenemos información de cómo se está comportando, porque no ha habido casos en Guatemala. Tenemos esa información de los 406 casos y la muerte que hubo anteriormente. La vigilancia continúa y pues esto es lo que podría mencionarte en la actualidad. Gracias, doctor. No cabe duda de la importancia de seguir recabando información, ¿verdad? Y no solo eso, sino también el de poder realizar las estadísticas de una manera correcta. Continuando con las preguntas, pues tenemos la siguiente que dice así: ¿cuál es el protocolo de diagnóstico que se sigue para el Mpox en los hospitales guatemaltecos? Bien, número 1, Kevin, lo que tiene que saber la población, y fue una de las cosas que el día de ayer compartimos en los medios de comunicación, es que dado que ya tuvimos la experiencia del brote anterior 2022-2023, que fue reciente, al menos la experiencia que nosotros manejamos en el Hospital General fue de no improvisar, sino inmediatamente aplicamos el protocolo que ya está establecido. Aquí es un aspecto de enfocarnos en el tema clínico del paciente. Siempre va a ser obtener información clínica, información tanto en el interrogatorio o anamnesis. Importante es en relación a si ha viajado a algún lugar donde en la actualidad sabemos existen casos del brote actual, si ha estado en contacto con alguien que había viajado a esos lugares, el hecho de poder determinar si ha tenido algún tipo de contacto y qué tipo de contacto tuvo con esta persona. Es nuevamente volviendo a ese tema que hablábamos hace un momento con la pregunta de Víctor, era en relación a ahorita esta emergencia sanitaria. ¿Se sospecha solo de hombres teniendo sexo con hombres? No, al contrario, se está comportando un poco diferente, es más de contacto, o sea, no solo es de contacto sexual, sino puede ser tocando la piel, tocando o recibiendo lo que son gotitas de agua a través de la aspersión que normalmente se hace cuando se habla y no se utilizan mascarillas con niños. El hecho de poder
utilizar alguna ropa, una toalla que ha sido contaminada también, los fómites que se les llama, pueden ser el mecanismo por el cual puede haber un contagio. Entonces vamos trabajando esa parte en la parte clínica. Usualmente la trabajamos en el hospital con dermatólogo, infectólogo, los epidemiólogos en conjunto. Procedemos a llenar una ficha, que es una ficha epidemiológica que debemos llenar porque se van a tomar muestras de este paciente. Lo que se hace es que se buscan las lesiones del paciente, usualmente estas comienzan en la cara, se van hacia el tórax, palma de manos, planta de los pies, se buscan también en genitales, se busca en ano. Esto puede ser muy, muy importante para las personas que sean sometidas a este examen, pues tratamos de, con todo el respeto, decirles que va a ser una evaluación bastante profunda, incluso la boca la evaluamos, y posteriormente se seleccionan al menos 2 lugares donde se pueda tomar la muestra. La muestra se hace a través de un raspadito, no raspadito, realmente es como un hisopado, como el hisopado del COVID-19, pero este es un raspadito que nos permite pues obtener el material que es ADN. Lo colocamos y es enviado al Laboratorio Nacional de Salud bajo condiciones de control de temperatura, y en la actualidad es en el laboratorio donde están corriendo las pruebas. Usualmente corremos 2 pruebas, son las pruebas que tienen que ver con varicela y también vemos la viruela del mono. Tratamos de descartar porque se parecen mucho. Y claro, durante el proceso el protocolo nos indica que nosotros evaluemos, fuera de los aspectos de contacto que hubo, si esa persona no tiene dengue, por ejemplo, descartar que no tenga dengue o tenga otro tipo de infecciones de transmisión sexual que pudieran estarse teniendo, como sífilis, chancroide, molusco contagioso, otros que hay. Y pues ya una vez tenemos esa información, manejamos al caso como un caso sospechoso, eso es lo que establece el protocolo, lo mandamos a aislamiento. Otro aspecto muy importante es que el protocolo nos dice que tenemos que preguntarle sobre los contactos, y la gran mayoría de personas no nos quiere decir eso. Dónde han estado, dónde se han movido, es muy importante que entendamos, primero hacer la pregunta, aunque nos dé pena, y de todas maneras a ellos les dé pena, hay que explicarles, porque en un momento dado, como es una vigilancia de la salud pública, se requiere que le digamos a las personas alrededor de que pues también tienen que entrar en un periodo de observación, porque hay que observarlo de 5 a 21 días usualmente. Y posteriormente recibimos el resultado del laboratorio para ver si se confirma, y una vez confirmado, pues entonces procedemos a dar las demás indicaciones. La mayoría de los pacientes, según el protocolo, no se quedan hospitalizados, se van ambulatoriamente, muy pocos se quedan hospitalizados. Y otro de los aspectos importantes es el hecho de que se les da un plan educativo, se les da también un manejo desde el punto de vista de terapia para que ellos puedan, no hay una terapia específica para el COVID-19, así que manejamos sintomatológicamente, pero el protocolo nos dice que debemos hacer la observación y estar atentos ante cualquier complicación. Si el paciente resulta que es negativo para lesiones, lo seguimos enviando, en el caso del Hospital San Juan de Dios, al Departamento de Dermatología para continuar con las investigaciones de otras probables lesiones. Pero alrededor de ese es el protocolo que podríamos decir que está activado. Muchas gracias, doctor. La verdad que está muy interesante todo lo que usted nos está compartiendo. Ahondado a todo lo que usted está comentando ahorita, ¿cómo ha afectado al sistema de salud guatemalteco la presencia de Mpox, considerando la pandemia que pasó en años recientes, ¿verdad? Usted nos comentaba que en 2022 hubo presencia de Mpox aquí en Guatemala. ¿Cómo eso logró afectar los hospitales o el sistema de salud, y cómo podría afectar en este año si es que logra ingresar, ¿verdad? Bien, en realidad es un poco difícil el poder mencionar cómo algo, digamos, tan específico como esta emergencia sanitaria de salud pública internacional pudo venir afectado, especialmente que la primera vez que nos tocó manejarla, pues estábamos cabal finalizando el COVID-19. Entonces se dio casi con una semana de diferencia el fin de COVID-19, de la pandemia, por la OMS, con el fin de esa emergencia sanitaria, de emergencia de salud pública internacional que había emitido también la OMS. O sea que casi no se notó. Lo que sí puedo decir es que cuando una situación de esa se da, en la experiencia hospitalaria que tenemos, existen tal vez 2 cosas que ahorita
me saltan inmediatamente a resaltar. Les comentaba al inicio que este Mpox se transmite de la misma forma que un COVID, por ejemplo. Es casi lo mismo. Sin embargo, el personal de salud y las personas fuera se comportaban como que no les importaba. O sea, no utilizaban los medios de protección o no tenían cuidado al respecto. Eso es número uno. O sea, cómo afecta pareciera no afectar porque a la gente, podemos suponer, venía ya hastiada del tema del COVID-19. Y entonces, estando hastiados, venir con otra, que tenemos que hacer exactamente las mismas medidas, les parecía ya igual, o sea, no se protegían. En el segundo aspecto es que también nos enseñaba, y precisamente eso es algo que nos pasó recientemente, pues con este caso que fue sospechoso la semana pasada en el Hospital General San Juan de Dios, es que debe existir una infraestructura para atenderlos, porque el contagio es por contacto. Entonces, tenemos que estar listos. Bueno, afortunadamente en el departamento ya, dentro de mi trabajo, yo ya tenía, antes de que saliera la alarma, yo había estado monitorizando esta situación un mes antes. Cuando ya vino a Guatemala, entonces yo ya estaba listo, ya habíamos platicado, ya habíamos conversado con algunas personas y teníamos todo, incluso equipo de protección personal, porque hay que utilizar equipo de protección personal. Y esto tiene una razón por la cual se los estoy comentando. Entonces, y un lugar específico, porque no podemos entrar en contacto en el mismo lugar de un paciente con COVID o con un paciente que tiene Mpox. Entonces, porque podríamos hacer que se transmita más. Así que crea necesidades de infraestructura. Entonces, cuando estos aspectos suceden, esto es en general, Lester, si en dado caso yo necesito atender cualquier tipo de emergencia epidemiológica, necesito lugares especiales para atenderlos. Entonces, en ese sentido, se requieren lugares especiales. Lo mismo está pasando con el dengue. El dengue ya no caben las personas en los lugares y requieren espacios para ser atendidos. Actualmente los ponemos donde caben, pero en realidad ya el ministerio está tratado de ver si hay lugares donde, con esto que se viene ahorita, que es sistema aparte, necesitamos lugares especiales para atender a las personas, para evitar que se compliquen. Entonces, finalizo este comentario por el simple hecho de que afecta en el sentido de que, por un lado, la gente totalmente baja la guardia, no se protege. Y por el otro lado tenemos la necesidad de infraestructura, que espacios no hay para atender estos lugares tan fáciles. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, ahora lo puedo decir, estando en el Hospital General San Juan de Dios, por las razones que hablábamos un ratito, por el tema de estigma, sucedió que un externo salió positivo. Ahora, cuando algo así sale, ese externo había estado durmiendo en las camas donde todos duermen y salió positivo, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos es que en ese momento nosotros no creamos una alarma. Esa es parte de ser profesional en el campo de la epidemiología, y pusimos en observación, sin que esto no supieran todos los que estaban alrededor, a todos los que habían estado ahí. Mandamos al externo a hacer su situación de aislamiento y continuamos con la observación a ver si había algún nuevo caso. Entonces, yo creo que la gente que llega a los hospitales ni se imagina qué tan cerca está de él, y siguen sin utilizar una mascarilla y sin tener las medidas. Se van a acostar, van tranquilos, y yo solo voy viendo ahí, solo notando, solo diciendo, pues viendo los bracitos, viendo esto, porque no les podemos decir, ¿verdad? Y lo único que terminamos haciendo básicamente es observar, vigilar, y afortunadamente pues no hubo más casos, pero son cosas que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? O sea, no hay que tomar de hecho que eso está lejos. No saben ni se imaginan lo que nosotros vemos, ni qué tan cerca pueden estar. Sí. Definitivamente aquí en Guatemala muchas veces no hay la suficiente información sobre cuáles son las mejores prevenciones o medidas para acudir a atender estas enfermedades, ¿verdad?
¿Usted qué recomendaría para nuestros oyentes que podrían hacer a modo de prevención, ¿no? O si por ejemplo existe algún tipo de vacunación o algún protocolo preventivo para evitar esta infección? Bien, las medidas de prevención, Víctor, son exactamente las mismas que tuvimos para COVID. Exactamente las mismas. Yo creo que lo más complejo ha sido un tema que va a dar mucho que hablar en el futuro, que es la conducta de las personas ante las situaciones epidemiológicas que ya están catalogadas. En este momento la vamos a llamar así, una emergencia de salud pública internacional. No estamos hablando de una pandemia, porque no es una pandemia, no estamos hablando de una epidemia tampoco, estamos hablando de una emergencia. Entonces lo importante es cómo haces que lo primero sea entender que hay una emergencia. Yo no sé, ni tengo eso aún, me encantaría estudiar, pero es la conducta. Porque por un lado venimos de lo que pasó recientemente con COVID-19 y la gente está cansada. Y te repito, o sea, estamos con este caso que te comentaba ahorita, que nosotros vimos en el hospital, que son estudiantes de medicina, que tienen que saber de estas cosas. Si yo te contara cómo se contagian con COVID-19, cuándo se contagian con COVID-19 y cómo paso yo hablándole a los externos, a los internos, a los residentes, a los jefes, de la importancia de una protección, que a mí en el hospital me conocen como el que va viendo las mascarillas, pero realmente ellos cuando se ven y cuando les cuento esto se quedan con la boca abierta y dicen, puchica, o sea, yo no pensaba que estuvieran viendo tanto, ¿verdad? Porque la medida de prevención es, supongamos que sos una persona sexualmente activa y ya sabemos que la persona sexualmente activa está a riesgo en este momento en una emergencia de salud pública internacional, donde una de las principales vías es la actividad sexual, sin protección y con una persona que ha estado fuera o expuesta en algún lugar y la tengo, allá me expuse. Por ese lado, si opto por no utilizar en un centro de atención mascarilla o no lavarme las manos, soy yo el que toma la decisión, porque bueno, estamos hablando acerca de pues un grupo de oyentes que están en ese campo. También puede ser que tengamos oyentes que no están en ese campo, pero es todavía peor para las personas que no están en el campo de la salud, porque afuera pues deberían tener las mismas conductas si están en lugares encerrados con personas que pueden tener factores de riesgo para este tipo de enfermedades. Pero todo es actitudinal, es decir, bueno, yo voy a tener la actitud de cuidarme, porque sé que ahorita hay una emergencia sanitaria. Te voy a poner también otro ejemplo, bueno, que lo puedo utilizar ya ahorita, bajado la información del caso reciente, ¿verdad? Entonces, en el caso reciente, hablábamos hace un momento, le preguntábamos acerca de los lugares donde estaba, dónde se había movido, dónde estaba, cómo lo hicimos con los casos anteriores. Y uno de los lugares era un gimnasio. Entonces yo les decía, yo le comentaba, bueno, estuviste en tal contacto, sí, bueno, y en el gimnasio, por decir así, la medida es que limpias antes y limpias después. ¿Pero cuántos lo hacen realmente? Entonces, el tema es que ante una emergencia sanitaria tenés que tomar ciertas medidas que te vamos a decir los que manejamos esto desde el punto epidemiológico, y por el otro lado lo vamos a decir, o debería ser sentido común. Entonces, la idea es no utilizar toallas en un lugar que yo no conozco. Si yo voy al gimnasio, que no me presten toallas en este momento, ¿verdad? Si no tengo yo la mía. Si de pronto, mira, préstame, ustedes dirían como externos, ¿verdad? Mira, tengo frío, te presto mi cuestión, y no sabes si tiene lesiones, no es precisamente lo que quieres utilizar. Si vas a estar en el hospital y no tenés puesta una mascarilla, pensando que por Mpox, ¿verdad? No por decir tuberculosis y COVID y otras cosas más que vemos ahí, pues si no tengo esas actitudes de la lógica que conlleva ser médico, que significa primero no hacer daño, es decir, no hacerme daño a mí mismo, diría yo, y luego no hacerle daño a través de que yo me hice daño a mí y contagiar a los demás, pues entonces tengo que priorizar los aspectos de prevención al máximo ante una emergencia de salud pública internacional como la que vivimos.
Gracias, doctor. Qué importante es implementar estas medidas de prevención. Y pues hablando acerca de la prevención, ¿nos podría hablar un poco acerca de la vacuna y si esta está disponible aquí en Guatemala? Buena pregunta. No hay una vacuna, no está disponible en Guatemala, no se piensa traer una vacuna tampoco a Guatemala en este momento. El tema de las vacunas a raíz de la situación con COVID-19 es altamente sensible. Sin embargo, sí podemos decir que en el Congo, donde más se dio, y en el área de África, sí se está utilizando la vacuna que se aplica a personas que son más susceptibles a la infección. O sea, no es una vacuna que se aplica a todas las personas. Existen, como les digo, Gavi, que fueron los mismos que también proveyeron en algún momento dado vacunas a través del sistema de la OMS y una ciertas organizaciones está considerando hacerlo. Está en esos planes, pero todavía no han habido planes específicos. Pero en Guatemala no, ahorita para nada se ha hablado acerca del uso de una vacuna, más que todo la prevención y la que hemos comentado ahorita acá. Muchas gracias, doctor. La verdad que ha estado muy interesante la entrevista. Le agradecemos su tiempo. También a los compañeros que hoy nos acompañaron, valga la redundancia. Desde ya, gracias a toda nuestra audiencia. Les recordamos que este es su programa Somos Más que Medicina. Hasta la próxima.